Espero que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Querido hermano o hermana que está viendo este video, cuando se levante Miguel, el último momento de la historia va a acabar. ¿Qué yo me refiero con ese título, con esas palabras? Para poder entender todo esto, hay que ir primeramente al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que nos dice a nosotros: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro. Qué poderoso es esto. Pero mira también como dice la servidora de Dios, en Joya de los Testimonios: cuando llegue ese tiempo de angustia, cada caso se habrá decidido. Ya no habrá tiempo de gracia ni misericordia para el impenitente. El sello de Dios vivo estará sobre su pueblo. Qué interesante es eso. Querido hermano o hermana, la Biblia nos describe a nosotros un momento culminante en la historia humana. Ese momento se resume en una frase en ese versículo, que es al principio, cuando dice: se levantará Miguel. No es un evento simbólico, querido. No es un evento sin importancia. Es el anuncio. Es una proclamación de que el tiempo de gracia está llegando a su clímax, a su fin. ¿Quién es Miguel primeramente ante todo? ¿Quién es? Querido hermano, Miguel en hebreo es Mijael, que significa ¿quién como Dios? En la Biblia Miguel aparece como el defensor del pueblo de Dios, el líder celestial en el conflicto espiritual. Daniel capítulo 10 versículo 13 dice: pero el príncipe del reino de Persia se me opuso. En otra sección de ese versículo dice: pero he aquí Miguel vino para ayudarme. En Judas capítulo 1 versículo 9, Miguel contendía con el diablo. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice: Miguel y sus ángeles luchaban. Si nosotros vemos el contexto profético, en esos versículos Miguel representa a Cristo como el defensor y el príncipe del pueblo suyo. Pero ¿qué se refiere ahora cuando dice? Ya sabemos que se refiere Miguel, pero ¿qué se refiere cuando dice se levantará? Bueno, estimado, aquí nosotros estamos viendo un cambio decisivo. La expresión levantarse no es casual. Aquí hay algo importante que muchas personas le olvidan cuando leen este versículo. El lenguaje bíblico se está implicando aquí tomar una acción final, levantarse como juez y rey y concluir una obra. Proféticamente señala, esto está viendo, nosotros vemos en el momento que Cristo, si te tener en mente quién es Miguel, y cuando tú tengas en mente quién es Miguel, ya sabemos que es Cristo, vas a entender esto un poco más rápido. Cuando Cristo deja su obra intercesora y actúa como rey.
¿Me entienden? Cuando dice se levantará Miguel, nosotros estamos viendo una señal profética en el momento cuando Cristo ya para su intercesión, cuando ya para su obra en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en otras palabras, y ahora va a actuar como el rey. Aquí vemos ya oficialmente el fin del tiempo de gracia. Aquí nosotros en este versículo vemos cuando termina el juicio investigador. Pero en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, que habla de que en 2300 tarde y mañana si el santuario será purificado, aquí nosotros vemos, se empieza el juicio, empieza la obra intercesora, y en ese versículo de Daniel capítulo 12, versículo 1, nosotros vemos, termina el juicio, termina esa obra intercesora. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Esto apunta a el cierre del tiempo de la gracia. Ya en este video ya hemos mencionado varias veces el cierre del tiempo de gracia. Lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes es cuando dice se levantará Miguel, está implicando que termina Cristo su juicio. Termina él como intercesor. Él termina el juicio investigador. Como dije, empezó en Daniel capítulo 8, versículo 14 y terminó en Daniel capítulo 12, versículo 1. Pero ahora, esto no significa para nada que Dios deja de amarnos. No es Dios terminó esa obra. Cristo termina esa obra en el lugar santísimo, se refiere a que ya no quiere estar con nosotros o que ya no nos ama. Hay que entender eso claramente. Él sigue amándonos porque Dios es un Dios de amor y compasión. Esto se está significando que la decisión, mira como dije, la decisión humana queda fijada. Vamos a tener un tiempo de angustia sin precedentes. En el versículo de Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, será tiempo de angustia como que, cual nunca fue visto. Esto está apuntando que el cierre de tiempo de gracia. Hermanos, escucha esto. Ojo en esto porque es importantísimo. Aquí nosotros vemos ya que ahora viene el tiempo de angustia. Se terminó el tiempo de gracia, ahora es el cierre del tiempo es el cierre de gracia. Ahora estamos pasando por un tiempo de gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 21 nos está diciendo, habrá entonces ¿qué? Gran tribulación. No es solo crisis política económica. Muchos piensan que todo esto solamente va a ser en la política, en el gobierno, o en una economía, o en una guerra. Pero nosotros vemos claramente, como dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que esto es una crisis espiritual global. No todos serán destruidos. Habrá un pueblo protegido. ¿Qué yo me refiero cuando digo que habrá un pueblo, habrá un remanente que será protegido? Mira, yo les voy a compartir un texto de Elena White, que está también en Joya de los Testimonios.
este pequeño remanente incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra manadas por la hueste del dragón, hace de Dios su defensa. Ese pueblo, ese remanente, ahora tiene a Dios como su defensor. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Dios ayude entonces a su pueblo, porque ¿qué podría hacer sin su ayuda en un conflicto tan terrible? Oh, estimado, hay una esperanza en medio de esto. Dice en el mismo versículo que estamos leyendo siempre, Daniel capítulo 12, versículo 1, será libertado tu pueblo. ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios. Los que te hayan escrito en qué? En el libro. Aquí está el corazón del mensaje. Aquí está lo más importante. Y yo quiero que ustedes lo escuchen. Que lo escuchen fuertemente. Dios conoce a los suyos. Dios tiene un registro. Él tiene un registro de quién va a ser salvado, quién va a ser protegido, quién va a ser sellados y quiénes no. Dios prometió una liberación. Fíjate como dice en Lucas, capítulo 10, versículo 20. Regocijaos, vuestros nombres están escritos en el cielo. La pregunta no es si viene la crisis. La pregunta es, ¿tu nombre está en los cielos? Querido, cuando Miguel se levante, la historia va a llegar a su fin. Las decisiones quedarán sellados y el destino eterno será definido. Ya no será tiempo, ya no es tiempo de prepararse. Será un tiempo de haber estado preparado. Yo te quiero hacer un llamado. Hoy todavía hoy, ya pronto va a terminar, pero todavía hoy, Miguel todavía está intercediendo. Todavía hay gracia, todavía hay un tiempo de gracia. Y hoy todavía puedes decir, buscad a Jehová mientras puedes hallado. Mientras puedes ser hallado. Isaías 55:6. Pero querido, viene un momento donde ya no será tiempo de buscar, sino se levantó. ¿Qué aplicación yo le quiero dar? Si quieres asegurar tu nombre en los cielos, entrégate a Cristo. Busca a Cristo. Y si entiende que la profecía, si entiende que ya vemos, o si ya entiende que la profecía se está cumpliendo y que las señales están ya poco a poco cumpliendo su parte, tienes que vivir preparado. Porque cuando Miguel se levante, ya no habrá mañana para decir. Querido, con el tema que yo les presenté, y vamos a hacer más videos como este, pero cuando se levante Miguel, y aquí yo en este último minuto, yo les quiero decir claramente,
cuando se levante Miguel, y este es un resumen, este era el estudio. Nosotros pudimos ver versículos y el texto de Elena White, pero cuando dice que se levantará Miguel, se está refiriendo que ya Cristo termina su obra intercesora y el tiempo de angustia, el cierre de gracia empieza. Pero vamos nosotros, el remanente, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, va a tener un defensor. Y ese defensor se llama Cristo Jesús. Y el llamado que yo le hice es, todavía estamos viviendo en un momento donde todavía hay un intercesor, todavía hay gracia. Busca a Dios antes que sea tarde, porque Cristo viene pronto. Espero que este video habría sido de gran bendición para ti. Y haremos más devocionales, más estudios sobre estos temas. ¿Qué es el juicio? ¿Cuándo termina y cuándo empezó? Y más base en por qué Miguel es Cristo y señales de que ya Cristo viene pronto. Por esto es alerta final. Estamos preparando un pueblo para la pronta venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios le bendiga a todos abundantemente.